Bueno, es un gran placer y un gran honor tenerlos aquí de visita. Nayibe Gutiérrez Montoya es doctora en historia y arquitecta también, profesora del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido profesora en varias universidades de Medellín, Colombia, Bolivia, Perú y Gabón. Es profesora asimismo en los programas de máster, doctorado y postdoctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad Pablo de Olavide, investigadora en numerosos proyectos de investigación en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y dos RAIS de 2020 de la Unión Europea. Y es autora de también varias publicaciones sobre distintas especialidades, con mención especial al trabajo que nos va a presentar hoy, al libro Las ciudades olvidadas, las sociedades originarias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego vamos a tener también una intervención de Juan Marchena Fernández, muy conocido por todos nosotros. Juan es doctor en Historia Latinoamericana, catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, director del área de Historia Americana y los programas de máster. También es autor de obras de referencia principales, de principales referencias como historia en historia latinoamericana, como historia de América Latina de la UNESCO, historia andina, historia de España de Menéndez Pidal e historia de América Latina de la editorial Crítica junto con Juan Carlos Garavaglia. Es también, por supuesto, investigador principal en diversos proyectos de excelencia en ID más I, entre los que destacan los actualmente en curso en la Amazonia brasileña, peruana y boliviana, en Gabón, África Central, y dos también RAIS 2020 de la Unión Europea sobre mundos atlánticos y circuncaribe. Y es coordinador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas y director de Americanía, revista de estudios latinoamericanos. Bueno, les dejo la palabra y damos inicio a este conversatorio del Instituto Ravignani. Bueno, voy a comenzar muy brevemente para darles las gracias a todas y a todos. Desde luego, empezando por la autoridad que nos convoca la directora del Ravignani. Llegar a Buenos Aires, sobre todo llegar a Ravignani y llegar, créanme, a mi casa por muchos años. Yo soy muy mayor y entonces reconozco los afectos y las excelencias que a lo largo de los últimos años he tenido la ocasión de compartir con grandes amigos, hermanos, diría yo, como Caramonte, con el que estuvimos anoche en una cena tan divertida y tan interesante, obviamente con Jorge Germán, mi hermano, y con Juan Carlos Garavaglia, mi otro hermano, los cuales todos los días los echo en falta y todos los días nos recordamos. Entonces, volver al Ravignani es un gusto inmenso. Y más aún con ocasión de presentar el libro editado por el área de Historia de América de la Vida de una gran compañera, de una gran investigadora como la doctora Nayibe Gutiérrez, que ella nos va a presentar el libro. Y luego, por casualidad de la vida está llena de, ¿no? Como hablaba antes, ¿no? De entrada y salida. Con esto de la pandemia nos ha vuelto todos un poco... La pandemia intentó descolocar, ¿no? Pero nos hemos vuelto a colocar y casualmente apareció este libro que me encantaría que se quede aquí en el Ravignani porque es un relicto, aunque la palabra quede cursi, pero es un relicto de trabajo y de personas que andan por ahí por los universos estrellados. Y pensé que el mejor sitio donde podía estar este libro era en el Ravignani y aquí está. Así que bueno, yo ya no digo más y me encanta escuchar aquí a la profe, así que Bueno, avanti. pues muchas gracias también, Noemí, por
por recibirnos, ¿no? Por recibirme en esta escuela, en este instituto tan importante. La verdad es que me emocioné cuando vi que la sala lleva el nombre de Jorge. La última vez que estuvimos aquí estábamos con él. Y bueno, así que y gracias a los compañeros, los amigos y los nuevos amigos. Cuando estábamos pensando en compartir con ustedes este tema, pensamos que la mejor manera de compartir este tema y todo lo que ello conlleva era sin duda, pues presentar este libro aquí. Es la primera vez que se presenta, entonces también es como un plus, ¿no? Para mí. Es un libro producto de muchos años de investigación, yo creo que casi 10 años de investigación. Yo creo que lo pasamos, ¿no? Para que lo vayan viendo. Sí. Es un libro que su formato, que se sale un poquito del formato, ¿no? de un libro tradicional de historia, obedece fundamentalmente a que es un libro mezcla o es una investigación en la cual las fuentes de diferentes disciplinas fueron fundamentales, no solamente las fuentes históricas, sino también las fuentes arqueológicas y todas las disciplinas que trabajan el espacio, ¿no? Geográficas. Entonces van a ver y yo les traje también algunas imágenes, van a ver cómo explicar el espacio, ¿no? Es un territorio en la región norte de Colombia que bueno, no es que no esté estudiando, no es que no hubiera intenciones de estudiarlo, sino que, bueno, las escuelas, los institutos de arqueología colombianos, bueno, pues no tienen tanta experiencia como otros, y sobre todo es una región que por su localización pues estuvo ocupada por la guerrilla durante décadas, entonces era muy difícil entrar allí, ¿no? De hecho, la última vez que intentamos hacer trabajo de campo, ya afortunadamente el trabajo estaba muy avanzado, el ejército nos invitó a que no fuéramos porque ellos no se podían hacer responsables por nuestra seguridad, entonces era muy complicado trabajar la región. Por supuesto, esto es un trabajo en el cual han participado varias instituciones y entre ellas los proyectos europeos pues han servido bastante para poder hacer trabajo en los diferentes, no solamente archivos, bibliotecas, sino los diferentes trabajos de campo. Este es un libro que está organizado en 6 capítulos. Yo creo que yo invitaría al profesor Marchena que al final haga también algún comentario sobre ese 6º capítulo que es la invasión y de ahí pues la periodización también del libro, porque es una sociedad que desaparece completamente. En 1599 sabemos exactamente cómo desaparecieron, porque los españoles, como ustedes bien saben, pues eran muy metódicos al consignar la información y nos dejaron exactamente cuáles fueron los pueblos, los caciques, cómo fueron asesinados los caciques, cómo fueron ajusticiados pues las autoridades y qué sucede pues con los indios que no son ajusticiados, son bajados de la sierra. Bueno, entonces por eso la periodización es como tal. Era muy fácil saber hasta dónde íbamos a estudiar. Bien, entonces esa última parte de la invasión creo que el profesor Marchena podría hacer también algunos comentarios acerca de eso. Bien, en un primer capítulo teníamos por supuesto que explicar el territorio, ¿no? Por sus peculiaridades o por su localización más bien hace que este terreno, esto es una sierra, se llama Sierra Nevada de Santa Marta, por la de Granada, es la formación montañosa más próxima del mar con nieves perpetuas, ¿no? Sube de los 0 metros a los 6.000 metros de altura en poco más de 60 kilómetros. ¿No? Era una de las cosas que le sorprendieron mucho a los españoles porque desde el mar veían la nieve y decían no puede ser nieve. Y por su localización genera y por su topografía genera una gran cantidad de nichos ecológicos, ¿no? Entonces esto era otra de las peculiaridades del tema, ¿no? Hablar de nichos ecológicos, ¿no? De la teoría de Murra en el Caribe.
Y ahí empezamos a hacer muchos nexos, muchos historiadores decían, no, esto no es Caribe, esto no es andino, esto es otra cosa. Bueno, en las conclusiones nosotros llegamos a decir o a proponer que esto es una mezcla entre lo andino y entre lo caribe, aunque después podemos hacer otras observaciones, ¿no? Una formación muy especial que tiene una afectación de vientos también muy particular. Los alisios condicionan mucho la topografía, sobre todo si estamos viendo ahí una montaña de 3 caras, ¿no? Piramidal, con 3 caras, y cada una de esas caras tienen una climatología bastante especial, que además va cambiando a lo largo del año, ¿no? Con además una riqueza hidrográfica que la hace única. Entonces, al momento de nosotros estudiar la forma de la ocupación espacial, la hidrografía era fundamental. Es decir, son sociedades que desde muy temprano tienen que aprender a manejar territorios no solamente topográficamente muy adversos, sino con una gran cantidad de agua. Un espacio habitado. Bueno, esta imagen es una imagen que esperamos, porque esto es un tema que no está terminado, que esperamos colocarle nombre a cada uno de esos puntitos rojos. Esos puntitos rojos son asentamientos. Son, si ustedes quieren, vamos a utilizar, pero muy brevemente, el concepto ciudades. Es un concepto que no nos sirve mucho para hacer el análisis de estos asentamientos, pero para que nos hagamos una idea, porque estamos hablando de asentamientos espacialmente complejos. Y eso me voy a detener un poquito más en eso. Aquí estamos viendo alrededor de 250 asentamientos, de los cuales conocemos bien 1, más o menos bien 3. Y los otros prácticamente no los conocemos. Sabemos que están ahí. Los arqueólogos a partir de 1970 han ido ubicándolo. Nosotros hemos podido hacer algunos recorridos y se ven muros, se ven escaleras, no más. 250 sitios. En un terreno relativamente estrecho. Cuando hablamos de circulación de productos o de cómo se movían estas sociedades en la región, algunas veces en espacios como este me preguntaban, pero estas sociedades, porque tradicionalmente le hemos llamado taironas, nosotros proponemos que no le llamemos taironas, sino que seamos conscientes de que era un gran número de pueblos que estarían emparentados, pero siempre cuando llego a este tema me dicen, pero tenían conciencia de la existencia, se conectaban. En 500 años probablemente que se conectaron y irían mucho más allá de eso. Es decir, es un territorio relativamente estrecho. Sabemos que estaban en contacto, sabemos que muy probablemente estuvieran emparentados entre sí. Altas culturas, bueno, tampoco es un concepto que nos guste mucho, pero nos servía para ubicarnos en cuáles son estos pueblos que en este territorio que hoy llamamos Colombia, pues alcanzaron un nivel mayor de, si quieren, de desarrollo tecnológico. Uno está en el centro de lo que hoy es la sabana de Bogotá y el otro sería entonces ¿no? ¿Y cuáles serían entonces esas altas culturas que ya, como he acabado de anotar, vamos a intentar evitar llamarlas desde ahora tairona? Son sociedades que controlaban perfectamente los nichos ecológicos, que los sistemas de producción, los modos de producción, que los sistemas de producción los controlaban bastante bien. Es decir, tenían una riqueza de productos grandísima, lo que nos hace pensar que tenían una dieta muy variada, que además intercambiaban productos en la verticalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre esto trabajamos bastante y llegamos a la conclusión que eran sociedades que estaban intercambiando incluso con otras sociedades que estaban en el río Magdalena, es decir, no necesariamente, no tan inmediato a la sierra.
el agua, ¿no? Sabían el manejo perfectamente, el manejo de la tecnología para que sus construcciones, para que esos asentamientos, pues no se vieran, digamos, afectados por la gran cantidad de agua. Esta imagen me gusta mucho enseñarla porque se ve, ¿no?, cómo el agua está corriendo, pero lo que mejor se ve en esta imagen son lo que nosotros le llamamos en la Sierra Nevada de Santa Marta las terrazas, ¿no? Estas terrazas que no son andenes, no son lo que en los Andes entendemos con andenes, son terrazas que se construyen con una técnica de ingeniería muy avanzada para construir los edificios. Estas terrazas, así, tal cual se encontraron. Estas escaleras que ustedes ven ahí, llenas de moho y todo, tal cual se encontraron en 1970, 75, cuando los arqueólogos comenzaron a trabajar la región. No se ha hecho restauración ninguna. De hecho, si se quisiera hacer restauración sería tremendamente difícil porque hay que llevar la mano de obra hasta allí. Esto está, sobre todo el asentamiento que más conocemos, que se llama Ciudad Perdida, de ahí también el nombre del título de esta charla y del libro. Ciudad Perdida está aproximadamente a 1 día y medio de camino. Sería muy difícil plantearse una restauración general del asentamiento. Entonces, en realidad, manejaban muy bien las técnicas de construcción. Estamos hablando de sociedades que son los orfebres, los que alcanzaron un nivel de trabajo de la orfebrería mayor, ¿no? Es decir, una sociedad bastante tecnificada. Pero no solamente la orfebrería, sino que trabajaron el hueso, la piedra. Incluso hemos podido encontrar que hay alguna suerte de especialización en los asentamientos. Habrían algunos asentamientos que se dedicaban, por supuesto, a la producción de algodón o a la producción de algún alimento o a la salazón del pescado abajo, pero también se dedicaban o a la producción de la orfebrería, aunque no tenían oro arriba, es decir, están trayendo el oro desde otra región, a la producción de objetos de piedra o a la producción de objetos de hueso, ¿no? Entonces había una alta especialización en, no voy a decir en cada uno de estos asentamientos, pero sí hemos podido detectar algunos de ellos. Y en cuestión al algodón, bueno, traigo una imagen que es mucho más de nuestra, ¿no? Muchos lo habrán visto, ¿no? Está muy de moda, bueno, en Europa está la última moda, el bolsito este que nadie sabe de dónde viene, pues viene de aquí, ¿no? De la zona de La Guajira y de Santa Marta. Todavía hoy los indígenas las siguen tejiendo. Las bolsas las tejen las mujeres y en la documentación del 16 los cronistas nos hablan ya de una separación del trabajo. Las bolsas las tejían las mujeres, las siguen tejiendo y cuando las mujeres tejen, rezan, están como orando. No la puedes desconcentrar. Y la ropa la tejían los hombres. Tejían arriba, pero arriba no había algodón, el algodón estaba abajo. Y el arriba y el abajo estamos hablando de 0 metros sobre el nivel del mar y los 2.500 sobre el nivel del mar. Entonces, en realidad, hay una circulación interesante. Los rutas, caminos de intercambio, en los cronistas nos encontramos que incluso nos están hablando de que ellos tenían pruebas de que se estaban moviendo desde esta región hasta Panamá, que controlaban, decían los cronistas, decían, este era un pueblo tan poderoso que controlaba los circuitos de intercambio de productos hasta Panamá. Algunos otros compañeros que han trabajado la circulación por el Caribe están intentando detectar si había algún tipo de circulación a través del mar. No hemos podido demostrarlo, pero lo más probable es que sí haya algún tipo de cabotaje, ¿no? Muy próximo, no son marinos, pero sí que hubiera algún tipo de circulación muy próximo. Por supuesto, hacia el interior encontramos contactos muy directos y encontramos muchos objetos fabricados en esta región
en el interior, ¿no? En lo que hoy es la sabana de Bogotá, incluso mucho más al sur. Algunos compañeros arqueólogos del Perú están intentando, tienen algunos rastros de que muy probablemente hay contactos hasta el asentamiento de Cuelap, que está en la ceja de selva del peruana, ¿no? Eso está bastante lejos de la región, ¿no? Pero ya más allá de las especulaciones, podemos pensar que fue una sociedad que sí alcanzó a una larga distancia para intercambiar sus productos. Sabemos de dónde traían el oro, y lo más interesante digamos, la fuente, digamos, de materia prima, es que estos pueblos que extraían el oro solo extraían el oro y están en las márgenes del río Magdalena. La distribución y ocupación del espacio. Bueno, pues en este tercer capítulo, y aquí tengo que citar, por supuesto, a los arquitectos que hicieron los trabajos en los años 70, y sobre todo Margarita Serge, la que primero empieza a detectar que parece que hay una suerte de esquema de organización espacial. Y en realidad cuando entramos a estudiar los asentamientos y sobre todo las dimensiones y la cercanía de unos con otros, podemos decir que se comprueba que hay una suerte de esquema en el cual hay unos centros principales, unos centros secundarios y unos asentamientos más pequeños. Estos asentamientos más pequeños serían aquellos que están más próximos de los nichos ecológicos y que muy probablemente sean los que más arriba se pueden ubicar, asentamientos pequeños, unos núcleos, una suerte de núcleos familiares, que son los que van a abastecer a su vez los otros asentamientos, los más grandes y los intermedios. Y los intermedios es donde encontramos esa suerte de especialización en la producción, bien sea de objetos de piedra, de hueso o incluso de oro. En esta región no vamos a encontrar un Machu Picchu, no existe. No hemos encontrado nada que se le asemeje, ni parece que lo vayamos a encontrar. No hay ningún centro ceremonial, no. Lo que hemos visto es que estos centros principales son una suerte de centros administrativos, donde muy probablemente se suceden fiestas de redistribución y otro tipo de celebraciones de este tipo, ¿no? Que para los Andes lo conocemos bastante bien. Y este esquema se va a repetir, lo encontramos con qué, lo encontramos en los diferentes valles, centros, otros centros más pequeños, secundarios, y luego un montón de centros más pequeñitos, conectados por caminos, escalinatas, más o menos equidistantes, ¿no? Entonces parece que la relación era directamente con ciertos centros principales. Esto es más o menos, ¿no? Estos son de los que conocemos los más complejos. Bueno, ahí vemos un poco la topografía, no nos queda muy clara la topografía solamente con la imagen, pero lo que me interesaba que viéramos en esta imagen es cómo todos esos puntitos negros son terrazas, como la que vimos antes. Son terrazas, algunas circulares o semicirculares, o en otros casos son una suerte de muros de contención que facilitan la construcción de las viviendas o los edificios. Y luego las líneas más fuertes que vemos son caminos, son escalinatas, son vías de comunicación, y como vamos a ver a continuación, son bastante bien construidos. Es decir, esto era un asentamiento que funcionaba muy bien, que estaba conectado, que tenía una suerte de una especie de barrios. Margarita Serge desde el principio lo llamaba barrio, y bueno, quisimos respetar el concepto. Este es el otro asentamiento, esta es Ciudad Perdida, que es el que está a 1 día y medio de camino. Como verán, todos los puntitos negros son terrazas. Casi que podemos leer como unos grupos de terrazas, ¿no? Grupos, ella le llama barrios, y en cada uno de esos barrios incluso podemos leer una especie de plazas, plazoletas, espacios que llamaríamos públicos, ¿no? En donde parece que se llevan a cabo ciertas actividades más de tipo comunal, y otros espacios que parece que son, pues, menos públicos, ¿no? Un asentamiento también
completamente conectado por caminos. Y luego tenemos, vamos a ver alguna imagen de estos asentamientos, alguna fotografía, y está incluso Ciudad Perdida o Buritaca, como es su nombre indígena, está atravesado por una vía principal, que también veremos alguna imagen. Es decir, simplemente con esta imagen nos damos cuenta que es un asentamiento complejo. Bien, esto es una imagen mucho más cercana del primer asentamiento que enseñé. Este se llama, hoy le llaman pueblito, ¿no? El nombre indígena es Chairama, y como ven, están las terracitas muy bien, bien delimitadas, con sus muros de contención y con estas calzadas o caminos que son pues los que comunican el asentamiento. Hay muchos arqueólogos pues que se han aventurado a decir que estas calzadas servían para hacer algún tipo de ceremonias. No tenemos fuente para comprobarlo, pero muy probablemente porque son calzadas que se salen, digamos, de lo normal, son demasiado anchas, muy bien elaboradas, ¿no? Vamos a ver también alguna imagen, y esto sería entonces su apariencia, ¿no? Esto que estamos viendo aquí serían estas terrazas de estas de aquí, ¿no? Esta es su apariencia hoy. La terraza de arriba, hoy le llaman el helipuerto, porque el presidente colombiano, cuando quiere ir a visitar el sitio, o cuando quiere ir a hacer un pago y una celebración medio mística, que de aquello no tenemos ni idea que se hiciera, bueno, pues él va en su helicóptero y aterriza allí. Esta es la apariencia hoy. Es decir, el sitio, lo único que se hizo fue limpiarlo un poco. El sitio está tal cual. Se construye, nosotros calculamos por las dataciones que los arqueólogos han podido hacer, que en el siglo IX ya existía, ya estaba, y ese es otro de los temas muy interesantes de este trabajo, de las conclusiones de este trabajo, es que esto que ustedes están viendo aquí se construye a la primera. O sea, debajo de esto no hay nada, no hay una prueba. No hay prueba y error. Esto no es producto de la prueba y error. No. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que estos pueblos, estas sociedades que ocuparon la Sierra Nevada de Santa Marta, lo aprendieron en otra parte. Y vinieron y lo construyeron. Entonces tenían un sentido, tenían un conocimiento de lo vertical, de la topografía, del manejo del agua. ¿De dónde? No tenemos ni idea. Hay teorías, nosotros hemos encontrado similitudes con yacimientos arqueológicos en Costa Rica, similitudes con asentamientos también andinos, pero no tenemos prueba de que hubiera un contacto directo. Bueno, esto es una ambientación que hemos hecho y para hacernos una idea de cómo se pudo haber visto este sitio arqueológico, ¿no? Ciudad Perdida. Bien, y lo que hicimos en este tercer capítulo es como una disección de estos asentamientos. Bueno, vamos a ver todos los elementos. Entonces estudiamos, bueno, como buenos urbanistas que somos, estudiamos cada uno de los elementos. Camino, venga, vamos a ver todos los caminos. Escalinatas, calzada, lo más estrecho, lo más ancho, cómo se construyen. Para este trabajo nos servimos mucho de los ingenieros. Los ingenieros nos ayudaron a estudiar cuáles eran las formas para construir un camino que durara, siglos. Hoy en día construimos una carretera, una calle, y al año ya tenemos huecos, ya tenemos que poner... Bueno, esta gente lo construyó y está tal cual. Bien, ahí vemos algunos de los caminos, ¿no? Las escalinatas son maravillosas. Hay unas escalinatas como que están estudiadas para probablemente personas más bajas, para los pies más anchos, escalinatas con descansos para que cuando vas haciendo mucho esfuerzo puedas descansar. Incluso estudiaron perfectamente el tiempo de que una escalinata es capaz de expulsar el agua de la lluvia. Aquí en esta región llueve todos los días llueve, aguaceros. Entonces, si está lloviendo, el camino no puede dejar de funcionar.
Bueno, estaba perfectamente estudiado el tiempo de que el agua circulara para que el camino quedara otra vez habilitado. Esta es una de las escalinatas que vimos en Ciudad Perdida. Esta imagen, por supuesto, es una fotografía antigua, pero para que viéramos, o sea, se siguen utilizando hoy en día. Aunque, y me adelanto un poco a las conclusiones, los pueblos que ocupan hoy esta región, primero, no ocupan los sitios arqueológicos. Cuando en el siglo XVIII, finales del XVIII y en el XIX sobre todo, los viajeros están circulando por aquí y les están preguntando los viajeros, ¿quiénes construyeron esto? Todas las comunidades que vivían aquí decían, no lo sabemos. Ni siquiera decían nuestros antepasados, no. Ellos directamente decían, no tenemos ni idea. Nunca ocuparon estos sitios, pero sí los siguieron utilizando. Circulan por la región. Y hoy en día, si ustedes quieren ir a Ciudad Perdida, tienen que utilizar los mismos caminos. Bueno, los puentes, ¿no? Este puente está reconstruido, este no. En el asentamiento de Pueblito, que es el que está abajo, que es el que se visita muy fácil porque son 2 horas andando desde la playa, 2 horas andando, incluso hay canalizaciones, hay piedras que están cubriendo completamente quebradas, ¿no? Entonces había un manejo bastante y se construía encima de las quebradas perfectamente. Y luego incluso nos encontramos en aquellas quebradas que se secaban, habían pozos, es decir, está estudiado para que todos los valles tuvieran agua todo el año. Y por supuesto teníamos que estudiar las viviendas, ¿no? Lo poco que teníamos, sobre todo las descripciones que teníamos de los cronistas. No voy a detenerme aquí. Bueno, se hacía diferenciación entre las construcciones que servían para cierto tipo de ceremonias para hombres, ceremonias de mujeres, las viviendas. Esta imagen no se ve muy bien, ¿no? Está un poquito clarita, pero hemos querido también hacer un levantamiento de cómo muy probablemente se veían estas viviendas, las terrazas, los muros, cómo están colocadas las piedras. Y esto tengo que decir también que fue fundamental para este trabajo los cuadernos de campo de los arqueólogos que estudiaron en los años 70 y 80. Los cuadernos de campo de un arqueólogo son fundamentales, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo, pero lo curioso de estos cuadernos de campo es que estaban consignados en el Instituto de Historia y Antropología colombiano y no se habían trabajado. Entonces, yo fui la primera que trabajé los cuadernos tal cual los sacaron los arqueólogos de la región, ¿no? Entonces, este trabajo también en parte es un homenaje a estos arqueólogos que trabajaron en la región y que por diferentes motivos pues se quedaron allí consignados los trabajos, afortunadamente, porque si no, imagínate, ¿no? Que estaban medidas toda la piedrita, todos los escaleros. Entonces, esto fue, digamos, la primera vez que se levantaban estas terrazas pues al milímetro. Esta es la apariencia. Entonces, hoy en día, esto es lo que ustedes se van a encontrar hoy en día si suben hasta Ciudad Perdida. Las viviendas, estudiamos absolutamente todos los elementos que los ingenieros nos dijeron que eran importantes, ¿no? Como este tipo de piedras que lo que va a hacer es ofrecer a los muros de contención mucha más estabilidad. Eran elementos que eran fáciles de pasarlos, ¿no? De no darles importancia, pero luego nos dimos cuenta que era fundamental, ¿no? Las cargas, cómo funcionaban las cargas en esta terraza. Estas terrazas, la mayor parte de ellas, parte estaba excavada y parte era artificial, pero había de todo tipo y de todo tipo de muros de contención además, ¿no? Aquí vemos algunos otros elementos como la tablesca, ¿no? Elementos colocados estratégicamente para darle más sujeción y fortalecer no solo los caminos, sino los muros, las terrazas, las viviendas, las escalinatas. Y ofrecernos entonces hoy una imagen como esta, ¿no? Este muro acaba de ser destapado. Yo creo que durante la pandemia aprovecharon un poco la Prosierra, la fundación que trabaja allí, que es una fundación, ¿no? Mixta, público-privada, y que está haciendo un trabajo que vamos a comprobar ahora si todo
si la Asociación de Comerciantes no lo permite, llegar hasta allí y ver qué es lo que están haciendo, pero están destapando uno de los sitios que creemos que es un sitio fundamental para el estudio. Cómo reaccionaba la piedra incluso al asoleamiento era fundamental en una región de selva tropical con mucha lluvia. Nos encontramos incluso que cada una de estas terrazas, o sea, llueve, se encharca un poco, 2 minutos después no hay agua, ¿no? Y las piedras mantienen una temperatura alucinante, ¿no? Entonces hay un conocimiento, ¿no? de todos los recursos naturales increíble. Las construcciones eran una especie de canastas. Era muy bonito, ¿no? Por las descripciones que tenemos de los cronistas. Hoy en día se están haciendo este tipo de construcciones que creemos que se debe aproximar bastante a lo que se construía allí, ¿no? Esta es una imagen un poco más antigua, pero estos eran los tipos de construcción que nos describen los arqueólogos como que servían para las ceremonias. Y sería, ¿no? Como una suerte de esto, ¿no? Una canasta tejida, literalmente. Hemos hecho incluso el taller para construir una vivienda, y yo creo que nos ha quedado bastante bien, y se puede decir, era relativamente fácil construir estas viviendas, tenían su mantenimiento, pero era relativamente fácil. Y estos son algunos de los pueblos que todavía hoy existen en la Sierra Nevada y que podríamos, podría responder más o menos a las viviendas que se construían allí, ¿no? Para tener este resultado. Y por supuesto los enterramientos y las tumbas. Sobre esto, sobre todo esta imagen que estamos viendo aquí de enterramientos debajo de las terrazas, en un primer momento pensamos que era lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Que iba a ser lo más común. Encontramos cerca de 12 tumbas de este tipo debajo de las terrazas y pues en muy pocas terrazas. Un asentamiento como es Ciudad Perdida, que tiene cerca de 350 terrazas. Entonces, para encontrar solo 12 tumbas parecía extraño, ¿no? Pero es que lo más extraño es que solamente en una tumba encontramos restos humanos. Entonces, lo primero que nos saltó fue, ¿y esta gente dónde se está enterrando? ¿Dónde se está enterrando? Y eso lo dejo para las conclusiones, ¿no? Y por supuesto la invasión, ¿no? Desaparecen 1599, sabemos cómo desaparecen como cultura. ¿Desaparecen todos? No, muy probablemente los que fueron, los que llevaron a trabajar en las haciendas, que ya a finales o a principios del 16 ya están funcionando haciendas de cacao y de algodón ahí en las tierras bajas. Van a trabajar allí, sabemos perfectamente lo que sucede con buena parte de estos indígenas, muchos van a morir de hambre, sobreexplotados, lo de siempre. Es decir, la cultura desaparece. Traigo solo, ya voy cerrando, traigo solo 3 imágenes, son fotografías de un arqueólogo y un antropólogo. Alden Mason, 1923, que viaja por la región, y Gregory Mason, casualmente también es otro Mason, 10 años después. Están haciendo su trabajo de investigación para su tesis de maestría o doctoral y hacen muchas fotografías. Entonces, gracias a estos dos, tengo que decir expoliadores, pues tenemos la fotografía de lo que estaban extrayendo. Las tumbas. Estaban destapando tumbas que no se habían tocado nunca, que no se habían guaqueado. Aquí el guaqueo fue muy importante. Y curiosamente, algunos guaqueadores fueron también una fuente de información. Ellos nos decían, yo he encontrado objetos en tal parte, y nosotros allí que nos íbamos todos a ver. Y efectivamente, muchas veces no nos mentían, ¿no? Pero ustedes saben que en el siglo XVI la exportación esta región fue exportadora de metales, no de plata, de oro, que salía de las tumbas. Entonces teníamos claro pues que había una gran riqueza funeraria y que se extrajeron muchos objetos.
Pero es que estos dos personajes van a encontrar dos de los cementerios, no, dos no, los dos cementerios más grandes que se encuentran en la región. ¿Qué sacaron de aquí? Sabemos algunas cosas. Ellos describen algunos de los objetos, vuelvo y repito. Gracias a esas descripciones pudimos estudiar, por ejemplo, la alfarería de las urnas funerarias. Si no, ni siquiera sabíamos cómo eran las urnas. Pero ¿cuánto material se llevaron? No tenemos ni idea. Cientos y cientos y cientos de tumbas que las abrieron. Y decían, uy, qué buen estado estaba esta tumba. Uy, tenía una gran cantidad de objetos. Fíjense las urnas funerarias. Eran maravillosos. Se las llevaron. Bueno, ellos también fueron bastante sinceros y nos dicen a dónde se las llevan. Hoy no las encontramos en ningún lado. No sabemos dónde están. Hemos podido seguirle el rastro a otros objetos, pero a estos que salieron de los cementerios, no. Se están enterrando entonces en cementerios, pero es que este cementerio, está muy próximo del mar. Está prácticamente a la orilla. Y tenemos descripciones de los cronistas que nos dicen, no, los camposantos están casi que en la playa, nos decían. Pero ¿y entonces cómo así? ¿Que los que viven a 2.500 metros de altura se entierran abajo? Pues sí, parece que se están bajando a enterrar a sus muertos en los cementerios de abajo. ¿Querrá decir esto que tienen una relación con el Caribe mucho más próxima de lo que nos imaginamos? Pues sí, parece que sí. Parece que nos encontramos ante una sociedad que es la que hace el nexo entre lo Caribe y lo andino. Bueno, como estos objetos, cientos los sacaron. Sabemos perfectamente, sabemos dónde los guardaron en el puerto de Santa Marta, cómo pidieron los permisos. Al principio les denegaron los permisos, pero después movieron sus influencias, sobre todo con instituciones como la Fruit Company, movió allí y se llevaron los objetos. Y quiero terminar con esto. Objetos que esta máscara en concreto está en un museo de Berlín. Hace relativamente poco, unos 15 años, tuvieron oportunidad de datarla y es una máscara del siglo XVI. Se la robaron a una comunidad y la comunidad intentaron comprársela. Ya se sabía que habían este tipo de objetos en la región. Van a intentar comprársela el antropólogo, ¿no? Gregory Mason, y la comunidad le dice que no por nada, sino ellos saben que es un objeto de su cultura, que no sabrían cómo fabricarlo nuevamente. Entonces le dice, mire usted, no se lo podemos vender porque si necesitamos replicarlo, no somos capaces de replicarlo, no se lo podemos vender. Bueno, mueven ahí también sus influencias y al final se la roban y se lo llevan. Se lo llevan a una universidad en Estados Unidos, la máscara la estudian y cuando van a intentar devolver la máscara, ya la comunidad indígena les dice, no, esa máscara no es nuestra. Entonces Gregory Mason se queda así un poco choqueado y dice, pero ¿cómo? Pero si yo me la llevé de aquí. O sea, va a reconocer que se la llevó. Muy curioso porque su director de tesis le dice, mira, ya estudiamos las máscaras, eran 2, ya las estudiamos, pues devuélvela, ¿no? O sea, reconocemos que la quitamos, no de buena manera, pues devuélvela. No se la quisieron aceptar. Hay varias teorías al respecto de por qué no se la quieren aceptar. Bueno, algunos dicen que la presencia de la Iglesia Católica en ese momento era muy fuerte y que estaba prohibida otro tipo de prácticas, así que las comunidades probablemente dijeran no vamos a dejar en evidencia que tenemos todavía pues otras prácticas. Pero yo prefiero pensar como han hecho otros antropólogos que han trabajado en la región, y es que es un objeto que aunque proviene de otra cultura anterior incluso a la de ellos, como es un objeto que ya ha pasado por otras manos, el objeto ha perdido valor para ellos. Porque entre las expresiones
que utilizan los indígenas para rechazar la máscara es, no, eso ya es demonio. Como eso ya tiene, no, está contaminado. Bueno, entonces podemos encontrar rastros de estas sociedades del siglo XVI en Sierra Nevada de Santa Marta. Algunos objetos como este. Más allá de eso, no, ni siquiera en la memoria de las comunidades de la región. Entonces sí estamos hablando de pueblos desaparecidos, ¿no? De pueblos extintos, de culturas extintas. Y por eso queríamos compartir con ustedes este tema, porque es una forma también de homenajear estos pueblos que, pues que han desaparecido en este continente maravilloso, y también de homenajear a aquellos pueblos que siguen resistiendo y que no han desaparecido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay nada que añadir después de un trabajo como este, ¿no? Hace años con alguien que ustedes conocieron muy bien, como yo, como Ana María Lorandi, cuando estábamos trabajando sobre calchaquíes y sobre, ¿se acuerdan de su libro famoso de ¿cómo se llama? Del loco este del Inca Borges, ¿no? Tantos años. Entonces, charlábamos mucho, la gran Ana María tan querida, sobre la resistencia de determinadas sociedades americanas en el tiempo, ¿no? Este de la Sierra Nevada es uno de esos casos, ¿no? Ustedes saben que los primeros contactos con los invasores europeos se produce aquí en 1503. O sea que encontramos que son sociedades que resisten durante un siglo. O sea, pensar en la resistencia de un siglo, ¿no? Además, perfectamente datado y documentado. Es decir, no estamos haciendo elucubraciones de no, que sí, no. Un siglo, desde 1503, 1504 hasta el exterminio, como Nayib explicó muy bien, ¿no? Donde se encuentra la última racia, si ustedes quieren, la última subida hacia los asentamientos más elevados. Justificado de todas las maneras, porque afortunadamente para los historiadores, cada una de estas racias, cada una de estas entradas queda muy justificada, ¿no? Había que pedir permisos a la corte, primero fundamentalmente a Carlos V, que ustedes saben que estaba un poco más remiso a este tipo de ataques indiscriminados, luego a Felipe II, donde se le decía, muy bien, ustedes van a subir, expliquen por qué van a subir y qué van a hacer, sobre todo por el reparto de los indios. Porque riqueza, efectivamente, como ya se ha demostrado, no había. La última riqueza que queda son los propios indígenas, para ser repartidos en encomienda y bajados a las haciendas de la costa. Entonces, claro, un siglo de resistencia genera muchísima documentación, que se ve muy bien todos los datos. Además, hay varios cronistas, uno en concreto que la profe ha utilizado muy bien, que es uno de los testigos, uno de los que estuvo casi 30 años subiendo a esquilmar estas poblaciones. Una resistencia que, por otra parte, tampoco hay que decir, pues, bueno, pobrecitos los indígenas que estaban ahí, los españoles malvados subían. No, ellos estuvieron resistiendo en un combate que duró 100 años. Por eso no era fácil subir. Es decir, cada vez que había una expedición y subían, en la mayor parte de los casos exitosas no eran, ¿no? Subir hasta aquí en estas cuchillas de la sierra donde estaban estos asentamientos no eran fáciles. Hay un cronista, Juan de Castellanos, que además lo explica muy bien. Con todos estos documentos dio pie a hacer varios trabajos sobre resistencia. Y no en la historia latinoamericana, claro, más allá de la región amazónica, pero no encontramos, excepto en el caso, y por eso fue tanta concordancia con los trabajos de Ana María, con los calchaquíes, que tienen un proceso similar, ¿no? Y que finalmente acabaron exterminados, como sabemos muy bien, cuando los quilmes fueron traídos hasta Buenos Aires, del mismo modo que estos que resistieron ahí al final fueron encomendados, que por cierto no lo han mencionado, pero tienes un trabajo lindísimo sobre estos mismos indígenas encomendados que pasan. De manera que, bueno, están las huellas del exterminio.
Por eso la invasión es el exterminio, ¿sabes? Desde el principio hasta el final. Y nos genera historiográficamente otro debate muy interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con todas estas culturas? Aquí hay que hablar en plural. Ni siquiera sabemos qué tipo de nexos unían a todos estos sociedades o pueblos. No sabemos ni siquiera si era uno, no sabemos ni siquiera si hablaban una lengua común, no sabemos mucho esto, no hay mucha información. Entonces, claro, a lo largo de todo este siglo, de un enfrentamiento continuo, de toda esta información de quién era el cacique, de dónde estaba, que estaba allá, que aquí sí, que se cultivaban, que sí bajaban. Hay momentos en los cuales se establecen, digamos, varias fases de pactos y negociaciones. Me acuerdo ahora de Tristan Plat y su teoría de los pactos. Negociaciones con los que están situados más hacia la costa, que son los bonda, ¿no? Si no recuerdo, son más negociadores con los castellanos. Y eso a su vez, digamos, esas negociaciones repercuten sobre los que están más arriba porque hay determinados productos que dejan de recibir. Es decir, está claro que en los trabajos arqueológicos se demuestra como los intercambios desde los 2.500, porque además es muy interesante, ¿no? A pesar de que eso sube hasta los 6.000 metros, más arriba de los 2.500 metros no encontramos asentamientos. Claro, hay una razón muy lógica, que es porque no lo necesitaban. O sea, los intercambios perfectamente entre los 2.500 metros y los 0 metros permitían un conjunto de intercambios más que suficiente, no solamente para la sobrevivencia, sino inclusive para transformarse en sociedades exitosas en el sentido de la alimentación, de la producción, como hemos visto, con grandes logros de intercambios mucho más lejanos. Pero claro, después de la última racia en 1597, donde sabemos cómo se llamaban los caciques, cómo los colgaron, cómo los mataron a todos, cómo los distribuyeron, la región. Y eso fue muy interesante ver todo, o sea, después de tal cúmulo de información, ¿cómo es posible que después de 1597, 1600, la sierra deja de tener ni un papel? No hay gente, no hay papeles. Y cómo, sino hasta fines del siglo XVIII empezamos a encontrarnos que se empieza a poblar, por informes sobre todo de misioneros, de algunos visitadores, y luego ya con la República, donde se empieza una cierta campaña también de, entre comillas, de republicanización de los habitantes, empezamos a encontrarnos alguna información de muy pocos habitantes, pero que no son de ahí, sino que vienen de la otra falda de la sierra, que han subido la sierra y ocupan este territorio que ha estado casi 2 siglos vacío. Qué interesante. Entonces, estas nuevas sociedades, estos nuevos pueblos que vienen desde más atrás, ocupan el territorio, pero evidentemente no es su tierra. Comienza casi un proceso de etnogénesis sumamente interesante. A partir de 1790, 1810, 1820, no van a participar de la guerra de independencia como si no existiera. ¿Sabes? Y empezamos a encontrar informes republicanos, entre ellos de uno muy famoso, Jorge Isaac, ¿no? El gran novelista, escritor de Amalia. Él está, perdón, de Amalia, no, de María, lo confundo. El de María fue visitador encargado por la República de subir a la sierra. Y entonces, bueno, es el primero que empieza a dar información. Nos recuerda mucho a los cronistas del 16. Empieza a dar información también, claro, un hombre así de muy cachaco, como decimos en Colombia, muy formal, ¿no? Muy republicano, un tipo que va con un cuaderno, anota todo, ¿no? Y esos indígenas que encuentra ahí no tienen nada que ver con los otros. Ellos mismos le dicen, no, aquí, no, estos no sabemos lo que es, ¿no? Estas ruinas no son nuestras, decían, ¿no? No lo ocupaban. Sabían que eran lugares sagrados, pero ellos ocupan unas zonas más bajas y con una producción agrícola más convencional, ¿no? Más estilo huerta, y no el trabajo sobre terrazas que no se volvieron a ocupar,
estos asentamientos, estos se quedaron ahí. Sumamente interesante, ¿no? Porque todos esos pueblos, desde el siglo XIX y en el siglo XX, han realizado un proceso de etnogénesis sumamente interesante y ahora dicen que ellos son los de allí, pero no son los de allí. Entonces, no, muy interesante, nos conviene no entrar en esta polémica, porque ahora mismo los indígenas, digamos, que habitan la región, con toda la lógica, con todo el orgullo y con toda su nueva sabiduría, son los que están allá. Uno no puede ir a decirle, oiga, es que ustedes son nuevos. No tiene sentido, ¿no? Pero es sumamente interesante el debate. Así que yo creo que este es un tema muy, muy abierto todavía y que hay mucho, además, arqueológicamente hay mucho por descubrir. Lamentablemente la región atravesó primero la época de la marihuana en los años 70, y por eso es por lo que los arqueólogos nos dejaron los trabajos de campo tal cual, ¿no? Tuvieron que levantar de la noche a la mañana y no volvieron más. Muchos de ellos son colegas muy amigos nuestros y nos dicen, no, ahí tuvimos que irnos, Juan, y chao. Y es más, no pudimos ni preguntar y no volver más. Los últimos trabajos que son del 78, 79, 80 quizás, ¿no? Del 84 son los últimos. Primero la etapa de la marihuana y luego enseguida llegó la guerrilla. Eso fue un territorio FARC y ELN. Y luego llegó el ejército. Eso se volvió invivible. Y no se ha vuelto a trabajar más. Todavía en nuestro, ya en un tiempo, iba a decir en nuestra época, en un tiempo más reciente hemos trabajado con mucha dificultad, donde el ejército siempre nos ha, quiero pensar que con buena fe, ¿no? Nos ha impedido subir diciendo no es seguro, es verdad que no es seguro, ¿no? Y ahora, por otra parte, que eso es un parque nacional, así de estos parques nacionales que crea el Estado, donde dice, como yo no puedo llegar ahí, lo declaro parque nacional y ahora ustedes se apañen, ¿no? Entonces, un poco los indígenas son los que están dirigiendo algunas excursiones de turistas que lo suben por algunas trochas. A pueblitos sí, porque por eso está abajo, eso está hecho ya un poco Disneylandia, pero más para arriba, solo por unas trochas que suben algunos turistas más mochileros, si ustedes quieren, gente más así, más, que creen que van a vivir una gran aventura. Y bueno, no sabemos a dónde va a continuar todo esto. Últimamente los presidentes, siendo más occidentales que el Papa, se han empeñado en ir a hacer pagos allí como si aquello fuera, y se van en su helicóptero allí a chayar a la madre tierra. Pero bueno, creo que el trabajo da para mucho más y espero que Nayib pueda continuar trabajando. Es verdad que con materiales nuevo. Yo creo que este trabajo va a derivar más hacia la segunda parte, que es la parte más antropológica o etnográfica de la cuestión, porque creo que históricamente los documentos creo que dieron lo que podían dar y no más, ¿no? Ojalá que si hay nuevos trabajos arqueológicos puedan aparecer más asentamientos, trabajarlos con más, bueno, con la misma profundidad con la que se hicieron, pero yo creo que, ¿cómo se dice? Multiplicando los datos que ya tenemos. Pensamos que no van a salir sí van a salir nuevas cosas, pero no van a cambiar el modelo. Ahí solamente queda una posibilidad, que ahora lo va a trabajar Nayib este mes, que hacia la otra cara, una cosa que se llamaba Ciudad Antigua, que parece que era la Posigüeca que habla en la fuente, que también fue uno de los últimos asentamientos del siglo XVI, que tiene alguna pequeña variación, ¿no? Pero más debido porque es una fachada donde es más boscosa y seguramente tendrá el modelo tendrá alguna variación, pero no creemos que tampoco tenga mucha, pero bueno, no creo que vaya a salir nada más. Así que bueno, un trabajo en pie que debe seguir funcionando. Bueno, yo quisiera mencionar también, ahora mismo hay un arqueólogo trabajando allí, Santiago Giraldo, que debe llevar, no sé, unos 10 años más o menos, desde que se doctoró, se fue a trabajar allí, es el último trabajo así más sistemático. Pero Santiago sobre todo ha vendido muy bien
Ciudad Perdida, ¿no? Él es el que terminó, digamos, de la excavación completa, pero está buscando esos asentamientos satélites que están más próximos de Ciudad Perdida, y hace, no sé, como 4 años o 5, lo habrán visto, ¿no? Un gringo norteamericano, que es como un chinito, ¿no? Así como de descendencia oriental, no sé dónde es, que va con uno de estos aparatos maravillosos que te quita toda la zona boscosa, ¿no? Y los ve, ¿no? Estos Doppler, o qué sé yo, cómo se llame. Y entonces, bueno, está muy bien, el programa es bonito, ¿no? Lo recomiendo, que lo busquen, es muy bonito el programa, pero al final, por supuesto, tenían que descubrir algo. Entonces, hemos descubierto aquí, hay uno... Sí, sí lo sabemos, sí todos sabemos, si están puestos los puntitos, ¿no? Entonces, se siguen descubriendo cosas, es decir, a poco que uno vaya a escarbar, se ven muros, se ven escalinatas. De lo que hace falta, pues son más recursos, no solamente un poco la multiplicación del modelo, ¿no? Claro, estamos hablando de 280 asentamientos localizados, parece que el modelo se repite, no pensamos que... Bueno, solo en algún caso ha aparecido, claro, como son 100 años de contacto, en algún caso ha aparecido alguna pequeña modificación en algunas construcciones, ¿no? Todas las construcciones son circulares y ha aparecido una cuadrangular, ¿no? Una cuadrangular que enseguida los arqueólogos le llamaron la capilla. Bueno, en realidad parece que era un almacén, ¿no? Era cuadrangular, sí, porque es lógico, en 100 años está claro que algunos modelos constructivos pudieron cambiar, ¿no? Del mismo modo que también los objetos, ¿no? Hay objetos occidentales que aparecen también arriba, es lógico, ¿no? 100 años son muchos años. Bueno, así que, pero yo creo que puede ser sumamente interesante darnos cuenta cómo la historia latinoamericana, hasta la historia antigua, tiene tanto por hacer todavía, ¿no? En una región tan importante como la Sierra Nevada, ¿no? Además que como estamos viendo tiene unas posibilidades de estudio gigantescas. Eso siempre nos asombra. Bueno, y yo voy a terminar con este libro que de verdad tengo todo el cariño por traerlo. Este es un libro que está aquí, Sevilla 2000. 22 años, ¿no? Chuta, parece mentira. Y este libro lo hicimos por un encargo a Juan Carlos Garavaglia y a mí, cuando estábamos trabajando juntos en la Aula Vide, para que hiciéramos un trabajo sobre Potosí, cosa que nos gustó, hacer algo más innovador, más colectivo, ¿no? Tanto como después del trabajo de Beywell parecía más difícil escribir muchas cosas más después de la Montaña Roja, pero aquí nos metimos intentando encontrar novedades y contar algo nuevo. Ustedes se acuerdan que Elgar y yo éramos la palabra la pareja de los histriónicos por excelencia, y si no encontramos algo nuevo nos aburríamos y decíamos, no, esto no. Entonces, claro, escribir algo nuevo sobre Potosí era difícil, pero sí encontrar nuevos materiales o mirarlo de otra manera. Bueno, este libro se publicó, no tuvo mucha circulación, pero yo quiero leerle, ahora se lo paso, la nómina de la banda que conseguimos reunir. Y aquí está, bueno, está Marchena, está Pedro Cunil, no sé si se acuerdan, el gran geógrafo del andino, ¿no? Todavía la geografía andina de Pedro Cunil parece imbatible, ¿no? Todavía está vivo en Caracas, ¿no? Luego Guillermo Mira, ¿no? También querido porteño, egresado de la UBA, que ahora es profesor en Salamanca, gran hermano, muy querido. Juan Carlos Garavaglia, por supuesto. Clarita López Beltrán, una gran historiadora de la economía boliviana. Luis Miguel Glave, otro hermano interesantísimo de Lima también, que lo tenemos en Sevilla, en el Colegio de América. Consuelo Varela, que ustedes saben, una de las expertas en el siglo XVI de los grupos de comerciantes sevillanos. Tristan Plat, bueno, ¿qué les voy a decir? Nuestro hermano y maestro. René Arce, el otro gran historiador boliviano, y Wilson Mendieta, que era en ese momento el director de la Casa de la Moneda, y la verdad que nos abrió la puerta del archivo, aunque está. Así que ese es el libro de Potosí. Es un libro inencontrable, pero justo, que sería un mes antes o 20 días antes de venirnos, uno de mis alfarrabistas favoritos, alfarrabistas digo anticuarios, de viejo, ¿no? Me dice, profesor, aquí hay un libro suyo.
Y cuando me lo enseñó, de caramba, pues este es el único que circula, porque la verdad yo creo que cada uno de los autores tenemos un ejemplar, si es que lo hemos conservado. Entonces yo dije, bueno, este libro va para Savignani en homenaje a Garavaglia fundamentalmente y a Jorge. Y bueno, tiene novedades, el libro tiene novedades. Pudimos trabajar con Elgar a hacer una colección fotográfica muy buena que está aquí. Conseguimos, Naye es una experta en los expolios, ¿no? Después de lo de las Sierras Nevadas, está buscando tanta pieza por tanto museo donde existe en ningún sitio. Bueno, hace poco nos pasó algo muy divertido, precisamente con las máscaras, ¿no? Un compañero colombiano, muy amigo, yo diría, ahora que no nos oye, muy amigo de la gente del archivo de Berlín, nos dijo, yo he visto las máscaras y yo he visto las piezas de San Agustín. Y dijimos, pero ¿dónde? Dice, en el sótano del Museo de Berlín. Se montó una exposición en 1930, en la época de Hitler, ¿no? En Berlín, con cerca de 500 piezas de esta región. Y están guardadas. Dijeron que se la habían llevado los rusos a San Petersburgo. Bueno, están en Berlín y este lo vio, y no solamente lo vio de Santa Marta. Sí, sí. Cometió el error de llevar una cámara y hacer una foto. Entonces lo vimos. O sea, vimos las piezas que no sabíamos dónde estaban. Y bueno, si esas están ahí y han aparecido, imaginaros, supongo que el resto de las piezas que está buscando doña Naye en el Museo de Nueva York y en 2 o 3 más, deben estar ahí. Pero como no las exponen y no dejan ver los catálogos, no sabemos exactamente si están las piezas, si no están. Deben estar, ¿no? Simplemente pertenecen al expolio. Bueno, pues hablando del expolio, no sé si ustedes saben que el famoso Arzán y Ursúa, el libro de la historia de la Villa Imperial de Potosí, que tiene unos grabados formidables, le faltan 3 que fueron, ¿cómo se dice? Hábilmente cortados con una navaja en el original que está en la Casa de la Moneda. Entonces fue muy curioso porque, bueno, alguien nos dijo, yo sé dónde están. Ah, ¿sabes dónde están? Y bueno, entonces, y culebreando un poquito, llegamos y nos dejaron el actual, iba a decir propietario, bueno, propiedad de la humanidad, pero bueno, el que los tiene, por un milagro de la naturaleza, me dejó fotografiar, y aquí están los 3 grabados de Arzán que faltan en el libro. Para nosotros fue muy emocionante poderlos ofrecer también al mundo académico, y sobre todo además porque conseguimos limpiar los grabados que están por aquí, aquí están, ¿no? Limpiarlos, quitarles todo el fondo negro y colocar la leyenda que estaba en otro sitio en el Arzán, de manera que ahora estos grabados son maravillosos, porque en realidad es una explicación formidable del modo de producción potosino de la plata, donde además aquí en alguno aparece, aquí está el fulano subido a caballo, dice don fulano de no sé qué, subido en el caballo revisando, y aquí está el encargado de la SOGE, que se llama Pepe Pérez. O sea, bueno, verdaderamente formidable, se hizo un trabajo muy bonito con eso grabado, y ahí entendimos por qué se cortaron. Son los grabados más interesantes del libro, y aquí están. Y lo mismo hicimos, otra cosa, no sé si se acuerdan del Berrío, ¿no? El cuadro gigantesco que está en Sucre, que tiene, yo qué sé, tiene 4 metros por 3 metros, muy grande, ¿no? Sobre la ciudad de Potosí. Conseguimos que nos dejaran hacer una fotografía muy intensa, una gran de alta calidad del Berrío, y eso nos permitió con Elgara hacer una cosa que nos encantó, nos tuvo entretenido unas cuantas semanas, ir sacando ingenio por ingenio, que están aquí, ingenio explicando las características de cada uno de los ingenios, que si tenía 2 molinos, que si tenía patio, que si no tenía patio, porque Berrío hizo prácticamente como una fotografía, ¿no? Y aquí están, aquí lo pueden ver cómo se fue construyendo, colocando a cada ingenio su nombre, cómo es, de cuántas cabezas molía,
para saber precisamente la capacidad productora que cuando se hace este cuadro, a fines del 18, tenía todavía la ciudad de Potosí. Eso explica muy bien cómo el señor Castelli, cuando llega a Potosí, quiere volar la Casa de la Moneda de los Ingenios, porque entiende que eso es uno de los mecanismos mediante los cuales se estaba financiando todo el realismo en el Alto Perú. Claro, ellos lo decían, si no podemos llevarnos la plata a Buenos Aires, impedimos que esto siga facilitando el triunfo del ejército realista. Bueno, y le voy a leer, y termino, un pedazo del prólogo que escribí precisamente en homenaje a los que estamos hablando, ¿no? Un libro que ha significado un gran esfuerzo de coordinación entre todos los autores que hemos trabajado en él, realizado por encima del mar y de los cerros. Todos a cuanto le pedimos su colaboración, entusiásticamente se pusieron a la tarea y enviaron su trabajo, porque es verdad, toda esa nómina de autores que les he leído, esto se hizo en esa época, digamos, no existía WhatsApp, Internet, como hablamos ayer, ¿no? Noemí, medio, ¿no? Pero no todo el mundo tenía, menos en Bolivia o en Potosí. Fue mucha la actividad que desplegamos para finalizarlo en plazo, contando con faxes y telefonazos. En mitad del doctorado en Historia que dirijo en la Olavide, uno de sus profesores, el querido amigo Nelson Manrique, gran amigo, ¿no?, recién llegado de Lima, se asombró de la hiperactividad en que estábamos unos y otros y otras. Le dábamos fin al libro buscando las últimas notas, entresacando la bibliografía, cotejando ilustraciones. Nelson no pudo menos que expresar que parecíamos una verdadera banda, la banda de Potosí, constituida a ambos lados del mar. Una banda de músicos potosinos en la que cada cual tocaba su instrumento, pero la melodía salía bien conjuntada. Muchos de nosotros éramos potosinos adoptivos, otros genuinos, pero nos unía la misma ilusión, contribuir a un mejor conocimiento y difusión de la historia de la Villa Imperial y sus cerros ricos. Decía Peter Bagwell que Potosí gusta con el tiempo, y es verdad. A todos nosotros nos ha calado bien en el corazón y ahora forma parte de nuestras vidas. Los autores de este libro, la banda que decía Nelson, somos antes que otra cosa amigos que nos hemos ido armando como tales a lo largo de los años. La historia americana, Potosí y el mundo andino en general han sido el conducto a través del cual nos hemos conocido, estimado, comprendido y también admirado. Una admiración que pasa desde luego por lo personal. De países y regiones tan distintas, en verdad el tiempo y las causas comunes nos han ido enlazando e identificando. No todos hemos participado en cada una de las historias en que nos hemos metido a lo largo de estos años, pero siempre uno o dos o más hemos ido coincidiendo. Estábamos ahí, como las viejas tropas de mulas tucumanas, nos hemos ido encontrando en el camino. Bueno, en ese encuentro vuelve el libro, yo creo que a donde debería haber estado, aquí al Ravignani, con el recuerdo imborrable y eterno de Garavaglia y de Hellman. Yo también me emociono cada vez que entro por esa puerta y veo que esto se llama Jorge Hellman y que ahora está en las manos de alguien tan interesante, tan fantástica como Noemí, a la que una vez más le doy las gracias por haber estado esta tarde, habernos permitido estar esta tarde aquí, y a todos ustedes por su presencia. Bueno, muchas gracias. Comentarios. Sí, muy breve, tomando también la comparación. Si podríamos profundizar o al menos describir un poquito la circulación de bienes de origen europeo y que están encontrando en los sitios. Comparativamente nosotros tenemos fechas que nos habla de que encontramos objetos, inclusive antes de que haya fundaciones en la región, o muy temprano el 19, saliendo con las primeras entradas del 36. Entonces tenemos una diversidad de consumo de usos vegetales, de consumo de animales europeos, muy complejo, desde cerdo en la puna, y muy temprano, fechados del siglo XVI. Entonces yo quería
comparativamente, si podían describirnos un poquito esos contextos de bienes de origen europeo que aparecen consumidos en los recintos que ustedes estaban. Bien, bueno, por lo temprano de la conquista de esta región, vamos a encontrar que en la costa hay hubo un consumo muy temprano, fundamentalmente de productos europeos. Por la falta de trabajos de excavaciones arqueológicas, pues es complicado tener un modelo, aproximarnos a un modelo. Se han estudiado fundamentalmente 3 sitios costeros, entendiendo que estas sociedades inmediatas al mar desaparecen en cuestión de 20 años. Desaparecen. Estos 3 sitios en los que se han excavado obedecen a lugares que parece que tenían algún tipo, donde se llevaba a cabo algún tipo de práctica, vamos a llamarle religiosa, ¿no? Y en estos lugares encontramos que es posible que hubiera habido algún asentamiento, digamos, primigenio europeo, donde se estaban consumiendo productos europeos. Las ciudades coloniales de la costa son muy tempranas también. Santa Marta es del año... De 20 y poco, ¿no? Del 22, ¿no? Sí. Santa Marta, que es la más próxima. Cartagena, 15 años después. Barranquilla, aproximadamente lo mismo. Entonces, hay, digamos, se regularizan el intercambio de productos europeos. Más allá de las ciudades coloniales, no encontramos otro tipo. Pero, claro, partimos de que hace falta mucho trabajo arqueológico. Juan mencionó un asentamiento indígena muy próximo de Santa Marta. Hoy es un barrio en las afueras de Santa Marta, que es Bonda, y los españoles construyen un fuerte, entonces le llaman el fuerte de Bonda. Sería una enramada, es decir, una rama formando un muro, ¿no? Una cosa bastante rústica, y ahí encontramos también productos de intercambio europeo. Lo curioso con este pueblo que Juan menciona, Bonda, los Bonda, bueno, hoy en día algunas personas se creen descendientes de los Bonda, es muy difícil de justificar esa relación, pero los Bonda tuvieron una peculiaridad, y es que porque estaban próximos a la costa y resistieron la conquista, fueron unos grandes negociadores. Negociaron en todo momento y en todo sentido. Y lo curioso de esta negociación, que diríamos, esto no es lo peculiar, todos negociaron. Lo curioso es que parece que la negociación incluía que ellos eran la primera línea de resistencia, ellos iban a aguantar, pero los indígenas de arriba les iban a pagar por aguantar. Entonces parece que había una negociación con los indios de arriba para que ellos se quedaran ahí aguantando a los españoles, pero que sirviera como de contención para que no pudieran avanzar más hacia el interior. Y de esto encontramos muchos ejemplos. Pero ese, digamos, es el último sitio en donde podemos hacer algún rastreo sistemático de objetos europeos. Más allá de ahí, no se aventuraron, porque los otros indios eran mucho más guerreros, ¿no? O ese es el ideario, ¿no? Ese es el discurso que se genera, ¿no? Nosotros estamos aquí, nosotros negociamos con ustedes, nosotros negociamos con los otros indios para que más o menos se mantenga una relativa paz, ¿no? Y esto funcionó bastante bien. Funcionó tan bien que sabemos que a finales del 16 los indios de arriba les están dando oro, objetos de oro, para pagarle a los españoles el tributo, para que pueda seguir subiendo el pescado salado.
porque arriba no tenían otra fuente había muy pocas fuentes de proteína y menos de sal. Entonces hay una cierta tensión, una cierta conflicto, ¿no? Hay una paz tensa conseguida por estos pueblos que están sufriendo, ¿no? O que están haciendo el papel como de la contención. Y esa es la frontera, digamos, de lo español. No vamos a encontrar, van a tener que pasar ya hasta el siglo XVIII para encontrar más adentro. No sé si contesté a tu pregunta. Hay una esfera que es la del consumo de estos bienes, que se incorporan rápidamente. Los fechados y esto lo tenemos comparado entre el fechado radiocarbónico y las fechas que dan el documento histórico. Y circulan muy rápidamente y sobre todo son regiones en las que yo trabajo en la cordillera y en la Puna, además hablando de 3.500, 4.000 metros de altura, que como además tienen condiciones de conservación muy buenas, realmente podemos estar encontrando uvas, higos, o sea, toda la producción de las chacras del fondo de valle, pero además con fechado del siglo XVI. Entonces lo que estamos viendo es que circulan a través de sistemas de camino o de circulación que son de origen prehispánico, aun cuando todavía no estén funcionando realmente las encomiendas. No, nosotros no encontramos nada parecido. Aquí lo que, por ejemplo, si aparece consumo de plátano arriba, consumo de plátano, consumo de claro, maíz si hay arriba, entonces, pero el pescado y la sal era muy importante porque no hay animales. Entonces, al no haber animales en la sierra, claro, había, en su momento hubo, ¿cómo se llaman? Gamos, ¿no? Como, no son gamos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los ciervos, ¿no? Como unos ciervos. Pero eso se extinguieron, claro, en un siglo. Entonces, el pescado era fundamental. Sí está subiendo el pescado, se está subiendo la sal y algunos productos de la, digamos, de la costa. Decir que eran españoles, muchos son costeños porque hay indígenas que permanecen en la costa, como los bondas y también desde la Guajira, ¿no? Y otros que se quedan ahí y que están produciendo. Y efectivamente sabemos que ese comercio continuó existiendo durante casi todo el XVI. Otro detalle interesante es el tema de las armas. No encontramos armas occidentales por arriba, entre otras cosas porque eran tan exitosos con sus propias armas, con las piedras, con las ondas, tan exitosos que no necesitaron, y además por el tipo de bosque, ahí no hay caballo, ahí no se puede subir a caballo, los que intentaron subir a caballo iban peor que ninguno, ¿no? Ni siquiera los arcabuces y todo esto, eso no funciona bien en ese terreno boscoso, además con tanta lluvia y tan húmedo. Eran más exitosos las armas indígenas que las castellanas. De hecho, el éxito de los castellanos eran cuando subían con indígenas de la costa, ¿no? Claro, en un siglo ahí todas las alianzas fueron posibles. Los bondas algunas veces subían con los castellanos y eso eran los exitosos, no los castellanos. Otras veces peleaban con los bondas. Es decir, prácticamente tienes una panoplia, un abanico de pactos contra pactos tremendo a lo largo de, sí, pero se da de ese siglo. Y lo cuentan los cronistas que, por ejemplo, los bondas dicen, no, nosotros los vamos a llevar hasta allí, hasta la ciudad, para que arrasemos. Y cuando llegan a la ciudad era una suerte, por la descripción, una suerte de murallas, de ciudad, de castillo, de ciudad amurallada, unos muros, y claro, eso lleno de indios. Arriba, ¿no? Además por aquí, por allí, entre los árboles. Entonces llegan ahí y dicen los españoles, venga, vamos. Y dicen los bondas, no, nosotros los traímos hasta aquí, ahora ustedes. Dice, no, pero no, nosotros cumplimos, aquí estamos. Entonces es ahí donde uno dice, algo, ¿no? Algo tuvo que haber también para mantener cierto equilibrio. Sí, porque bueno, ante todo interesantísimo, ¿no? Dos cosas. Por un lado, esta máscara de madera que mencionaste. Yo vi en este libro un par de ilustraciones sobre ese templo, ¿no? Que destruyó uno de los cazadores de idolatría, ¿no? Sí. No hay ningún otro registro de una máscara parecida, porque ahí se ve en esos grabados, se ve un par de rostros que quizás sean parte de ese ritual, ¿no?
Sí. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la segmentación, por así decirlo, de estratificación social, porque, digamos, si encontraron todo esto, o todo lo que se ve en esas fotografías antiguas de los Mason en la costa, en las tumbas de la costa, y no encontraron lo mismo arriba, puede haber una segmentación, es decir, los importantes, por así decirlo, los ponían en la costa y arriba quedaba solamente la gente, digamos, la familia, por así decir, ¿no? No sé, no hubo avances con eso, no se sabe algo más. No, y el tema es que arriba hemos encontrado muy poco. Es como si hubiera un enterramiento primario arriba y hubiera un segundo enterramiento abajo. Porque es que arriba no se han encontrado cementerios, no. Estas tumbas solo, ¿no? Y este es el asentamiento que conocemos bien. Entonces, claro, partimos de que conocemos el 3% de los asentamientos, entonces uno dice, bueno, falta mucha información, ¿vale? Pero desde el siglo IX que este asentamiento está ocupado, es mucha gente. Se tienen que estar enterrando, a lo mejor no hemos encontrado el cementerio de arriba, nos falta por encontrarlo. Pero mira que lo han buscado. Y sobre todo los huaqueros, ¿no? Sí, los huaqueros son los que nos dicen dónde hay cosas, ¿no? Ellos saben mil veces. Hay una imagen muy interesante, no sé si de Jorge Isaac, de alguno de estos, ¿no? De fines del siglo XIX, donde cuenta, está contando otra cosa, ¿no? Donde cuenta que por las tardes, en las tabernas de Santa Marta, se exponían cientos de joyas de oro, los huaqueros, para la venta, y que se vendían a un precio muy normal, y que todo viajero o extranjero que pasara por Santa Marta se llevaba de recuerdo a buen precio una buena colección. Es decir, que los huaqueros estuvieron actuando. Lo interesante es que estos huaqueros dicen que no, que eso lo están sacando de abajo y no de arriba, que arriba no hay. Bueno, eso es interesante, ¿no? Una vez más, hay una cosa que, bueno, que me causa mucha curiosidad, y sobre todo para entrar en discusión con mis colegas andinos. En los Andes tenemos, como sabéis, ¿no?, la idea de que las culturas bajan, ¿no? Las culturas, si queremos, usando ese término horroroso de altas culturas, pero bueno, para entendernos, bajan de la sierra a la costa. Y aquí parece que es exactamente al revés, ¿no? Que suben de la costa a la sierra. Eso en un territorio andino como es Colombia, con una fuerza historiográfica, política, social, todo lo que ustedes quieran, del interior muy andino, donde siempre se consideró, del sabio Caldas, el que fue sabio alguna vez, que las tierras bajas eran tierras de negro, donde allí no se podía vivir, que eso era horroroso, que ahora resulte que lo más probable es que en esta región haya sido esas culturas del Caribe continental, ¿no?, desde Costa Rica hasta Venezuela, las que hayan iniciado un proceso de ascenso y de, entre comillas, colonización de las tierras altas. Suena extraño, ¿no? Todavía mucha gente que eso no le gusta, no le gusta aceptarlo, ¿no? Porque todavía hay mucho prejuicio en Colombia, en Venezuela, con respecto a la costa. La costa son los negros que saben bailar, que si la cumbia y la cerveza y el ron y la música, ¿sabes? Pero que los que trabajan, los que son serios, son los andinos. Entonces, pensar que esta gran cultura haya podido resultar de una conjunción de elementos culturales del Caribe, de un arco tan grande que venga desde el área maya hasta Venezuela, todavía cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Una cultura que sube y no una cultura que baja. Eso nos explicaría estos procesos extraños que estamos viendo que indicaban allí, ¿no? Pero bueno. Bueno, sobre tu otra pregunta, sí, se han encontrado algunos sitios. Las descripciones que tenemos del 16 son maravillosas, ¿no? Como sitios ceremoniales, incluso que en algunos decían que estaba lleno de campanitas de oro. Y entonces que las campanitas, claro, los españoles llegaron con el sonido de la campana y hablan de que tenían sus muertos allí, y que los muertos prácticamente los sacaban a desfilar en algún momento. No es mucha la documentación que tenemos al respecto, pero lo mencionan 2 o 3 de los cronistas principales, como Castellano, que estuvo ahí
y parece que vio aquello funcionando. Entonces sí, esa imagen que hay ahí en el libro es prácticamente la única que tenemos y la utilizo porque es eso, porque es la única. Puede que no se aproxime mucho a cómo sería, pero como eso podemos suponer por otras descripciones que habían lugares similares en donde habían objetos. Además, esa es una imagen del 18, es decir, que alguien al que le cuentan, mire, esto podía ser así, y el hombre lo pinta, pero nunca lo vio. Es decir, que es una imagen del 18 reconstruida por informaciones que le dio. Vete a saber cuánta imaginación le puso a eso, porque es como una tinaja, ¿no? Sí, la original es el dibujo como una especie de tinaja, entonces, bueno, bastante extraño, ¿no? Pero sí, por las descripciones, probablemente. Fue muy sorprendente ya con la investigación muy avanzada, cuando unos colegas arqueólogos de Costa Rica, viendo los trabajos de Nayib, nos llevaron a un lugar en Costa Rica que se llama Guayabo, que hay alguna imagen en el libro de Guayabo, ¿no? Nos quedamos muy sorprendidos porque es exactamente lo mismo. No está tan elevado, claro, Costa Rica no tiene una sierra, está aproximadamente unos 15 kilómetros de la costa más o menos. Sí, más o menos. También con terrazas, también con avenidas, también. Bueno. Entonces, claro, no se trata, si nos ponemos, las arqueologías también son muy nacionalistas, ¿eh? No empezamos a decir que si los panameños son antes, que si los costarricenses, que si los ticas, que si los colombianos, que si los venezolanos. Son tan nacionalistas que, por ejemplo, es muy sorprendente en el libro, mira que tenemos grandes amigos arqueólogos, tanto venezolanos como colombianos, cómo las culturas las siguen segmentando a través de la frontera actual, ¿no? Y se habla del pueblo tal, pero cuando llega a la frontera ahí se para. Y cuando llegamos al otro lado decimos, bueno, pero son los mismos, ¿no? Entonces, no, ¿por qué se separa? Y hay una historiografía de pueblos A en Venezuela y de los pueblos B en Colombia, pero son los mismos, evidentemente. Bueno, pues algo nos pasó así. Y claro, todos empezaron a decir, pues entonces lo de la Sierra Nevada es una influencia de Guayabo. Bueno, hay que saber. Del mismo modo que en Panamá hay muchos objetos de orfebrería extraordinariamente semejantes, yo diría que más que semejantes de la cultura, entre comillas, de la orfebrería de la Sierra Nevada. Entonces, es forzoso que los intercambios estuvieron corriendo ahí. Es algo que efectivamente empieza en Costa Rica, más al norte ya con la Mosquitia ya no lo hay, pero desde Costa Rica, desde Guayabo, recorriendo todo Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, pasando por delante de Portobelo, Nombre de Dios, el Darién, el Sinú, la culata del Golfo de Urabá, el Sinú, que es impresionante, lo que pasa es que está muy poco excavado aún, unos pueblos circundantes de Cartagena, los Turbacos, y claro, y llegamos a la Sierra Nevada, y luego sigue la Guajira. Entonces, claro, es un arco tan grande que es verdad que la Sierra Nevada es, si se quiere, el más prominente, lo que más llama la atención, inclusive geográficamente, ¿no? Pero lo más probable es que existiera una gran circulación, cosa que todavía no hemos pensado mucho. La arqueología del Caribe está muy en pañales todavía, ¿no? Afortunadamente en el mundo andino se lleva muchos años, pero los grandes arqueólogos entre otras cosas, porque como habéis visto y comentado, la mayor parte de los arqueólogos que en el mundo, ¿cómo se dice?, andino, normalmente la arqueología francesa, norteamericana, inglesa, alemana, tuvieron una importancia. Aquí no, aquí fueron expoliadores, se lo llevaron todo y no nos dejaron ni inventario de los que se habían llevado, ¿no? Diferente. Y el otro tema que nadie también ha comentado, merecería, yo creo que un estudio muy interesante, es el papel de la United Fruit Company, ¿no? Que tantos años se coloca sobre toda la región y que fue una máquina de expolio para los museos norteamericanos durante 50, 60 años, sin dar rastro, ¿no? Porque este trabajo que ha hecho otro que ha publicado sobre los expoliadores con nombre y apellido, ha sido también una tarea de chino localizar quiénes eran y a dónde se lo llevaron, ¿no? Un alemán, Noemí, que se llevó 17 figuras de San Agustín.
que esos son De este porte, de este porte. Claro, hablamos de la figura de San Agustín, nos parecen todas maravillosas, pero esa es la que no se llevó el alemán. Y están en Berlín y no están expuestas, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, si por lo menos las exponen al de pase, pero tenerla guardada impide que se pueda hacer un trabajo más. ¿Cuánta cerámica de la región debe estar en el museo y no podemos trabajar? Todavía, bueno, estamos trabajando con restitos, ¿no? Bueno. Parte de las comunidades locales con esos clientes, o más desde lo académico que se busca localizarlos. No sé si ve en la prensa. Fíjate que los reclamos de las comunidades están en algo más básico ahora mismo, que es el de sobrevivir, ¿no? Esperemos que ahora en el nuevo gobierno de Petro, afortunadamente tenemos tres altos cargos indígenas, ¿no? Pero está costando mucho trabajo. Pero este año que termina llevamos 300 asesinados líderes indígenas en Colombia. Entonces, claro, el reclamo, imagínate como para llegar a esto, ¿no? Y por otra parte, si vas por Bogotá, te das cuenta que el gran museo arqueológico en realidad es el Museo del Oro. Las piezas que no son de oro es como si no tuvieran valor. Entonces, bueno, queda mucho por hacer, así que los historiadores y las historiadoras tenemos trabajo para afortunadamente. Tenía dos preguntas. Una en relación con los cronistas, ¿no? Que jugaron un papel fundamental durante estos 100 años de enfrentamientos. Ellos se comunicaban con las sociedades indígenas en sus lenguas. ¿Hay algún testimonio sobre esto? ¿O los relatos eran a partir de lo que ellos podían, digamos, ver, pero por fuera de esas comunidades? Sí se comunicaban con las sociedades y aprendían, imagino que de los elementos básicos, ¿no? Para comunicarse con las comunidades con las que ellos tuvieron que relacionarse, digamos, obligatoriamente. Pero el profesor Marchena ha mencionado que no tenemos constancia de que hubiera una lengua, digamos, general. Sí. Más bien parece que habían varias lenguas, así que lo más probable es que hubiera comunidades con las que directamente nunca se comunicaron. Y no sé, los cronistas, la documentación explica bastante bien cómo fueron precisamente los bondas, que son los más cercanos, los que actuaban más de intérprete y aprendieron el castellano con facilidad. Este territorio también se caracteriza porque la acción misional no fue muy exitosa, digamos, no tenía muchas facilidades. No, todos los que intentaron subir la sierra no acabaron bien, ¿no? Entonces tampoco hay, como en otros lugares, que se hayan hecho catecismo, que haya habido doctrina. La misión no tiene mucha importancia, fue un territorio de guerra continuamente. Y fueron los bondas los que actuaron como intérpretes. De ahí que no tengamos mucha información. Quedan los topónimos, ¿no? Los topónimos son muy, muy bonitos. Pero sabemos que debió ser una lengua complicada, o muy complicada, porque muchos de los topónimos, hasta el día de hoy, conservan nombres castellanos, o al menos los dos. Los ríos, si vemos los ríos, en muy pocos casos, ¿verdad?, tienen nombres indígenas, tienen nombres castellanos. Buena parte de los pueblos también tienen nombres castellanos, y solo los de arriba, que curioso, son los que tienen los nombres indígenas, ¿no? Eso significa que no debe haber un contacto muy directo entre ellos. Yo creo que es una relación de frontera, pero frontera con toda la de la ley, una frontera bélica, de conflicto a pesar del tiempo, ¿no? Además, aquí hay otra situación que se salía un poquito ya de nuestro tema, y es que
como desaparecen los indígenas de la costa, digamos, rápidamente, se necesita mano de obra y se traen negros de las islas, ¿no? Se empieza a traer masivamente y bueno, y luego desde Cartagena ya directamente se traen esclavos. No en el mismo modelo de esclavitud que conocemos para otras regiones, pero estos negros que comienzan a sentarse, sobre todo en la zona de la Ciénaga Grande, ¿no? Hacia el río Magdalena, entonces comienzan también a mestizarse muy rápidamente con los restos de los indígenas que quedan ahí abajo. Entonces ahí también vamos a encontrar restos de lenguas que se aproximan a lenguas africanas, palabras, topónimos también, ¿no? Entonces se convierte, digamos, en una región multicultural bastante interesante, ¿no? Sí, es muy interesante eso, lo que está indicando que también conforme tú indicabas. Por ejemplo, a pesar de que se trata de un pueblo del Caribe y que estamos hablando de que debieron haber nexos, no parece que esos nexos se produjeran a través del mar. Cosas muy... No hay rasgo de navegación. Ni siquiera... es decir, y eso tiene que ver... Ciénaga, que es la zona que está abajo hacia el oeste de la sierra, que es una gran ciénaga, se llama así, es ocupada por esclavos africanos que se liberalizan a una gran velocidad y ellos son los canoeros, los que navegan en Magdalena y todo eso, son enseguida que se llaman bogas porque son los que reman. Entonces, fíjate que hasta la cultura que debería ser marítima indígena, en realidad es una cultura marítima africana y también desde fecha muy temprana. Ese es otro elemento también que nos disturbia un poco el entender cómo se hacían los intercambios. Seguramente serían por tierra y no tanto por la costa, ¿vale? No sabemos mucho más. Pero lo que es cierto es que esos indígenas no son navegantes, no son ni en Costa Rica ni en Panamá, se mueven por el interior y son los esclavos africanos que enseguida se liberan porque son necesarios para la navegación, son los que se hacen todas las artes de navegación son africanas, las palabras son africanas, todas las formas de las embarcaciones son africanas. Bueno, hay otro elemento ahí también que nos complica un poco la explicación. Sí, es raro, sobre todo pensando en ese origen caribeño, Eso es. esa tecnología. Así es, ¿no? A menos que sea al revés, que sea que desde la costa colombiana hayan ido hacia las islas en algún momento anterior y de allí a vuelto. Bueno, en realidad la ocupación de las islas sí sabemos cómo se ha producido, ¿no? En las tres fases, ¿no? Eso creo que también está explicado en el libro. Pero claro, se hace a través de las Antillas Menores, que están mucho más hacia el este por de Trinidad, ¿no? Todo el arco de las Antillas. De hecho, muy interesante cuando llega Colón y compañía, que se vuelven un poco, es decir, no entienden lo que están viendo cuando dicen, no, es que hay islas de indios buenos y islas de indios malos. Se refieren a los caribes, ¿no? A los indios. Y claro, es que es en ese momento cuando se está produciendo la última gran migración desde el norte del Amazonas a través de las Antillas Menores hacia las Antillas Mayores, ¿no? Y claro, hay islas caribes y las arahuacos que todavía, que son los que dice Colón, que son los indios buenos, ¿no? Porque son agricultores. Ahí, eso es cubano. Ah, bueno, imagínate. Es así como tú dices, no, en nada de lo que mostraste hay indicio en las islas. Efectivamente. Nosotros tenemos comprobado que el norte del Amazonas, Orinoco, Eso es. todo eso, y viene del tronco de la Araucanía, o sea, Sí. todo lo que es agua. Eso es. Y es lo que llevan, y decimos así, o sea, indios buenos, indios malos, los caribes, que bueno, que hay un grupo de historiadores, también había arquitectos, algunos arqueólogos que estuvimos durante años estudiando lo que es la ruta de viajeros, ¿no? Pero bueno, eso ahora en los últimos años ha mermado en Cuba, ¿no? Pero también los caribes se ha llegado, o sea, tenemos algunos indicios de que pueden tener algún tipo de tronco con los guaraníes.
¿no? O sea, Sí, claro, porque toda la región amazónica en realidad durante siglos fue extraordinariamente dinámica, ¿no? Pueblos en continua migración y cómo, claro, hay una forma de explicarlo así muy groncha, que es decir, es que se empujan uno a otro. Bueno, es decir, en realidad son pueblos en migración, los guaraníes están girando así, vienen desde una región y se van a acercar a la costa buscando la tierra sin mal, ¿no? Que eso es bueno. Y eso está empujando a tupís hacia el norte y efectivamente está empujando a los pueblos que están en la franja izquierda del Amazonas, lo empuja al Orinoco y eso están subiendo. Claro, es verdad, Cuba es uno de los lugares donde ese contacto se estaba produciendo. O sea, por Oriente, a pesar de la mala fama que le dan los... ¿Eres habanera? No, soy de Camagüey. Ah, bueno, de Camagüey. Entonces está ahí en un terreno intermedio. Los cubanos siempre dicen, mira, todo lo malo nos llegó por el Oriente, hasta los Caribes. Entonces sí es verdad, el empuje del Caribe fue muy poderoso y estaba subiendo en el sentido contrario a la manecilla del reloj justo cuando llega don Cristóbal con su barco. Entonces, claro, es sumamente interesante porque hay grupos antiguos que los arqueólogos llaman paleoindios, los que están más asentados hacia el oeste. ¿Por qué? Porque fueron de alguna manera empujados primero por los arahuacos y luego por los caribes. Entonces, qué interesante cuando pensamos que el mundo del Caribe es una foto fija en absoluto, ¿no? Esos son pueblos complicadísimos en un proceso, digamos, de donde dejan de ser cazadores y recolectores porque bueno, ya no da el territorio y se van volviendo poco a poco en pueblos agrarios, ¿no? A través del conuco, de la agricultura tan interesante que permite desarrollos como en Cuba o como en Santo Domingo, muy importante, ¿no? Importantísimo, claro, importantísimo. Claro, y eso que estás diciendo tienes toda la razón. Y la gente dice, ¿y por qué más en Santo Domingo que en Cuba? Porque al estar Cuba más hacia el oeste, los pueblos paleoindios llevaban mucho más tiempo asentados que los arahuacos que están llegando. Claro, estamos hablando en el largo tiempo de casi 2000 años, ¿no? Pero qué interesante, porque eso nos demuestra, una vez más, con respecto a la Sierra Nevada, que esto no está nada claro ni nada explicado. Nos falta por estudiar una barbaridad. Proceso que también más continental caribeño, pero Efectivamente, ¿no? bueno, me llamaba la atención de las costas, que estaban haciendo un comentario que el fechado creo que más antiguo que tenían en la sierra era el siglo IX, ¿no? Siglo IX. Hay algunos restos, ¿no? Que sean algunas dataciones más antiguas, pero un asentamiento en pleno funcionamiento en el siglo IX ya sabemos que están ocupados los asentamientos. Claro, y yo pienso que por ahí ese vínculo que ustedes han podido detectar, ¿no? A través de la costa, ¿no? En la zona de Panamá, Costa Rica. Sí. Eso te está demostrando que hay una justificación en esa maestría, o que estamos hablando de bueno, elaborar esa casa y no hay evidencia de que hubiera sido proveedor, de la maestría se pide. O sea, son todas zonas estudiosas, del barrio. Por lo cual yo pienso que había un conocimiento ancestral para elaborar ese tipo de cosas. O sea, que ahí ves que ya cuando elaboraron el asentamiento del siglo IX, ya conocían cómo hacerlo y que tenían una amplia experiencia de eso, porque además son todas geográficamente, topográficamente muy parecidas. Sí. Tienen una hipótesis, ¿no? Sí. Más tiene que ver con eso. O sea, lo que están encontrando. Además, hay tantos pueblos también, tantos asentamientos, tienen 250, que han excavado una parte. Entonces, no creo que sea algo, o sea, que puede ser algo local, tanto en un lugar como en el otro, y no lo vemos, no lo podemos ver todavía. La diferencia está en la verticalidad, que este es el único caso en que la verticalidad es tan importante. En otros sitios la verticalidad está en torno a los topes máximos, y tú lo sabes bien, en Cuba, ¿qué vamos a encontrar? Excepto en Sierra Maestra, ¿qué vamos a encontrar? Los asentamientos están desde los 0 hasta los 300 metros de altitud nomás, pero aquí estamos hablando de 2.500 y 3.000. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, esa, sin ninguna duda. Sin duda. Sí.
Porque en Cuba hay terrazas y en Cuba hay viviendas parecidas a esta. En Santo Domingo hay terrazas y viviendas parecidas a esta. Pero claro, no es lo mismo una terraza a 20 metros de altura, que simplemente es la base donde vas a colocar el bohío, ¿no? Que aquí, donde está en unos desniveles gigantescos. Y además construyendo en las cuchillas, porque ni siquiera están en los valles ni en los fondos de los valles. Todo esto está en las cuchillas. De aquí, en las cuchillas de la sierra, ¿no? O sea que a un lado y a otro lo que tiene son unas barrancas tremendas, ¿no? Porque si estuviera en el fondo de los valles tendría, bueno, una lógica distinta. A las que estén justo en las cuchillas, sumamente interesantes, ¿no? Y por otro lado, esta verticalidad obliga a un sistema de producción diferente al del valle, porque ahí el conuco tienes que construirlo. O construyes la terraza para poderlo producir, o no hay manera, ¿no? Porque las pendientes son muy pronunciadas. Sí, el Caribe es un mundo extraordinario que hay todavía lo tenemos que seguir estudiando mucho, porque a veces hemos hecho muchas simplificaciones. Se va a dar idea de cómo viene el movimiento. No sé si en Costa Rica, un fechado, como para comparar, ¿no? En Costa Rica, lo que más se parece es Guayabo, está a 250 metros de altitud. Sí, pero el fechado nos está hablando de ida y vuelta. No, claro, no están bajando, no, están bajando. Entonces, claro, ahí nos planteamos qué es lo que está subiendo. O sea, están subiendo productos, objetos, la tecnología o especialistas. O sea, entonces, sí. Claro, estamos hablando de extensiones grandísimas, claro. Porque con los guaraníes, yo trabajo en una misión acá en el Río de Turita, Sí. y tuvimos todo lo que echado, cómo va bajando el archivo, todo contra los documentos de archivo, y no saben, ¿no? Claro. Cómo va bajando a través de la costa del Uruguay, y eso nos ayudó. Claro. Pero Muy bien. Bueno, Muy bien. Como que hay una pregunta muy rápida para terminar, que estamos cansados Sí. de ello. Felicidades por la ponencia, felicidades por el contenido y felicidades por la edición del libro. Un libro que no es fácil, la verdad, tener este tipo de ediciones. Enhorabuena, te felicito. He estado revisando bien un poquito y esto de los 100 años de resistencia, bueno, como en otras partes, ¿no?, de América, donde se produce, he visto que has utilizado como documentación cartas de cabildo. Yo más me gusta, pero me gustaría saber si el Cabildo Santa Marta, que yo he visto que está utilizando, el Cabildo Santa Marta está dando pistas de estos 100 años de resistencia, es porque realmente estos asentamientos tienen pocos recursos, que no compensa dedicar muchos más recursos a llevarlos, o que realmente el Cabildo Santa Marta está diciendo no tenemos recursos para ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde estaría eso que hace mantener? Pues mira, excelente pregunta, porque son ambas cosas. Es decir, en un primer momento, como están encontrando objetos de oro, dicen, arriba hay oro, sí o sí. Entonces hay varios intentos por subir. Rápidamente se dan cuenta de que el oro es difícil de extraer, que son de los ríos. Los ríos son, la mitad del año son muy potentes, es muy difícil meterte al río, es... ¿cómo se llama? De batea. Bueno, de batea. De batea, ¿no? Muy difícil. Y la otra mitad no tienes agua. Entonces bien. Incluso se llegan a traer técnicos desde Potosí para que digan si es factible o no extraer el oro. Y los técnicos van a decir, mire, no gaste aquí recursos porque esto es muy complicado. Entonces eso ya desanima bastante. Y por otro lado, es verdad que los indígenas están en un plan de guerra, ¿no? Yo encontré pruebas de que podemos hablar de una suerte de guerreros, pero sobre todo era un tema de disuasión. Somos muy poderosos, mucha bulla, mucho muro, ¿no? Muy difícil de subir. El tema de los caballos era... ¿no? Lo intentaron varias veces, era dificilísimo. Intentan con perros y los indígenas empezaron a entrenar perros rapidísimo. Es decir,
imposible. Entonces fueron ambas cosas. ¿En qué momento deciden hacer la última entrada y decir, esta gente es muy complicada y tenemos que acabar con ellos sí o sí? Es en el momento en el cual ellos comienzan a bajar a atacar las haciendas. Y comienzan a bajar porque les han cortado las líneas de abastecimiento del pescado y la sal. Y ya se encuentran en un punto extremo, entonces comienzan a bajar y llega este momento en el cual pues ya de una colonia más avanzada están un poquito más cómodos y dicen, venga, aquí es ahora o nunca. Entonces se produce, digamos, esta última gran racia. Y consiguen además los permisos, cosa que no les fue fácil conseguir los permisos para una guerra de exterminio, porque lo que dijeron fue, no, si subimos vamos a terminar, y fue lo que hicieron, ¿no? Eso les tardó algún tiempo, pero al final llegó, estuvieron explicando y diciendo, miren, estos indios son muy malos, atacan las haciendas, queman no sé cuánto, están matando a los propios indios que finalmente se convierten ahí abajo. Bueno, hacen todo un espectáculo de... Por tanto, mucho título. Efectivamente, ¿no? Ahí acaban haciendo bueno, claro, los documentos son tremendos. O sea, la alegación que hacen desde el Cabildo de Santa Marta, de la Gobernación, para que le den orden de exterminio y de reparto, son unos pocos de legajos, ¿no? Y explican, algunos yo creo que bastante exagerados, ¿no? Pero claro, era como lo consiguen al final, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Como nadie decía, la riqueza fundamental eran los indígenas. Ya se sabía que arriba no había oro, no había riqueza, había tinaja, los indígenas para repartirlo las haciendas. Era mucho más barato esos indígenas que seguir comprando esclavos. Entonces, bueno, se decía, ¿cuántos indios habrá? Habrá 3.000 o 4.000 indios. Bueno, pues son 3.000 o 4.000 indios que efectivamente, esa es la gran riqueza final, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, estuvo espléndido. Gracias, Noemí.